Hola gente, hoy comentaremos algunas noticias. Un par de ellas nos muestran dos caras muy diferentes de la inteligencia artificial y su uso en fotografía. Después reflexionaremos sobre una frase dicha por José Benito Ruiz. Y en la última sección explicaremos muchos detalles acerca de cómo imprimir de la mejor manera posible nuestras fotos. Bienvenidos a 12 pulgadas, el lugar donde verás, escucharás y aprenderás fotografía. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Fotografía en 12 pulgadas, este gran programa de variedades fotográficas que emitimos todos los jueves a las 8 de la tarde y que luego Carlos a lo largo de la semana reconvierte y lo publica en podcast. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues lo de siempre, que vamos a empezar, ¿no?, con el tema de las noticias. Después comentaremos una frase célebre, que además esta vez de un gran conocido por todos nosotros, que es José Benito Ruiz. Y después, pues, el tema que han elegido los miembros del grupo Fotografía en 12 pulgadas para hablar en el programa 11 de la temporada 2 es de imprimir nuestras fotos sin salir llorando. Yo sé muy poquito de eso, ya se lo dije a Carlos, digo, mira, el tema que han elegido y yo estoy muy verde, o sea que yo estoy aquí también para aprender, ¿eh? Pero es precisamente lo que te dije cuando me dijiste que no sabías mucho. Digo, a ver, ¿has imprimido fotos? Y me dijiste tú, sí. Digo, pues ya sabes más que la gran mayoría de la gente. Porque la gran mayoría de la gente no ha impreso una foto en su vida. Ya te expliqué yo la manera de proceder que tuve. Hola, buenos días. Sí, imprimí fotos. Sí, a ver qué papel. Mira, este me gusta. Vale, luego pásate mañana. Venga, vale. ¿Ha quedado bien la foto? Sí, toma tu dinero. Adiós. Y pasó el día siguiente. Ha quedado muy bien. Hasta otra. ¿Te han pasado el perfil de color de la impresora? No. ¿Te hicieron alguna prueba de imprimir antes de imprimirte la primera foto? ¿Elegiste tú el papel? ¿Te enseñaron un catálogo de fotos? Sí, vale, eso sí. Bueno, pues todas esas cosas las vamos a comentar en la última sección del programa. Pero primero, bueno, vamos a la primera sección del programa, ¿no? Primera noticia fotográfica de esta semana y es, bueno, la he visto en Fotolari y dicen que ha salido una nueva serie que se llama Fotógrafos, una nueva serie documental de National Geographic que se puede ver en Disney Plus y parece interesante, aunque la verdad es que leyéndote comentarios sobre cada uno de los episodios que han puesto en Fotolari dices, bueno, te lo han puesto regular nada más. ¿Sí? Bueno, sobre todo porque se supone que es una serie en la que acompañan a un participante en cada episodio, ¿no? Bueno, en el primer episodio son dos fotógrafos profesionales, se supone que de reconocido prestigio y tal, pero a mí solamente me sonaba el nombre de uno de ellos. Y bueno, nos acompañan en su vida, hablan sobre los altibajos y todo lo que rodea su vida profesional como fotógrafo, ¿no? Entonces, bueno, son 6 capítulos y los fotógrafos son Paul Nicken y Cristina Mittermeier en el primer capítulo, que son biólogos marinos. En el segundo capítulo, Arnand Barman, que este es el que me sonaba, que es de, bueno, en ese episodio hablan sobre todo de cacharreo, de composición, de iluminación y tal. El tercer episodio es Dan Winters, habla de la búsqueda de la magia y no sé qué, pero al parecer en este episodio, por ejemplo, todo este tío al parecer da cursos así en plan súper caros a gente de mucha pasta y al parecer los cursos consisten básicamente en enseñar sus fotografías y comentarlas. Ah, qué bien. Así que no sé, sí. Vaya. Después el cuarto episodio, que sería de Campbell Addy, y habla de los méritos, de la superación, de los principios, porque es alguien que empezó, bueno, en un barrio de estos marginales y a través de la fotografía pues fue superando ciertos problemas, siempre con unos principios muy sólidos y demás, ¿no? Después el quinto episodio de Crystal Wright, que es una cazatormentas, además de fotografía deportiva y de naturaleza. Y el último episodio de Mohamed Muheisen, un fotógrafo documental, ¿vale? Además, bueno, este se centra mucho en la vida y ponen al tío casi como de salvador de la humanidad o yo qué sé. El caso es que lo veré porque una serie documental sobre la vida y obras de fotógrafos profesionales que quizás no sean los más conocidos del mundo, pero que sí son de reconocido prestigio, pues siempre va a ser interesante de ver. En el artículo de Fotolari dicen que, bueno, que se echa un poco de menos hablar un poco más de técnica, su manera de trabajar o del cacharreo, ¿no? Pero bueno, quizá sea precisamente eso lo que han intentado evitar, ¿no? Para hacer una serie un poquito diferente. ¿Hay alguna serie que tú conozcas así chula para...? Esta me recuerda mucho, seguramente la haya visto la mayoría de la gente que estamos aquí, creo que tiene 2 o 3 temporadas, que se llama La luz de la historia. La he visto ya varias veces en Netflix.
Y es muy interesante. Esa es muy buena. Y ahí sí que Esa es muy hablan buena. directamente del fotógrafo en sí. Tampoco hablan de cacharreo ni cosas de esas, pero es que habla del fotógrafo, de cómo trabaja, de cómo se mueve, de cómo conseguir las fotos que consigue. Y es muy interesante. Otra serie muy buena, lo que pasa que, bueno, cada episodio se dedica a una disciplina artística diferente, se llama Abstract. Hay uno de los episodios que dedican a la fotografía, al fotógrafo Platón, que los retratos que hace son espectaculares y la manera que tiene de trabajar es muy, muy interesante. Además se ve mucho de cómo utiliza la iluminación, los personajes que fotografía, las fotos, su vida, o sea, es súper interesante ese episodio. También hay otro de ilustración, otro de diseño gráfico y no sé qué. La verdad que está muy guapa esa serie, Abstract. Y por ahí está, por ejemplo, La sal de la tierra. Eso, La conocen, ¿no? Sal de la Tierra es un documental sobre Sebastião Salgado Eso. y un documental sobre gran parte de su vida como fotógrafo y muchas partes de su vida personal. Y la verdad es que es muy interesante, te pone los pelos de punta. O sea, Sí. él hizo cosas muy duras, fotografió cosas Sí. muy duras. Tanto que llegó, Sí. como él decía, dice, se me enfermó el corazón o el alma, se me enfermó el alma. Es brutal, ¿eh? Bueno, es brutal el documental, es brutal su trabajo. Buscarlo en internet si no conocéis su trabajo, que es alucinante. Que por cierto, Manuel Balas en el chat menciona Detrás del Instante, es una serie documental que han echado en la primera de televisión española y está en su plataforma de internet gratuita. Bueno, son documentales muy, muy interesantes de fotógrafos españoles. Bien, bueno, pasamos a la siguiente noticia, ¿no? Y es, como no podía ser de otra manera, como siempre, noticias sobre la inteligencia artificial, pero hay que decir que por una vez yo creo que me parece una cosa muy bonita lo que han hecho. Bueno, el titular de la noticia dice que los retratos de IA de fotógrafos dan a las pacientes con cáncer de mama una visión de futuro que tal vez no vean. Y consiste en un proyecto que ha hecho una fotógrafa que se llama Gillian Elstein en Reino Unido. Y se trataba de que a las pacientes con un cáncer incurable de mama le hacían fotografías y a través de inteligencia artificial recreaban momentos futuros que deseaban ver, que deseaban no perderse. También hay fotografías de una chica con su pareja en su futura boda o también en un viaje con creo que son con su hermana y su mejor amiga cantando su canción preferida y cosas así. O bueno, la que vemos en pantalla de una madre viajando con su hija a Japón o en su fiesta por sus 50 cumpleaños con sus dos hijas pequeñas bailando, ¿sabes? Me parece una cosa súper bonita para la hora de utilizar la inteligencia artificial. Se han exhibido como parte de una exposición. La exposición se llama Recuerdos aún por crear, en la Galería de la Esperanza. Es una galería de Londres, al parecer, en Reino Unido. Y se supone que es para, digamos, visibilizar el tema de la investigación contra el cáncer de mama. Y una de las pocas veces que he dicho, pues, esta manera de utilizar la inteligencia artificial sí que merece la pena. Que hemos dicho siempre que la inteligencia artificial es una muy buena herramienta, solo que, como toda buena herramienta, siempre va alguien que la va a utilizar mal. Pero si se utiliza bien, pues genial. De hecho, vamos a pasar a la siguiente noticia, que está relacionada. Si hemos hablado de una manera súper bonita de utilizar la inteligencia artificial, ahora vamos a saltar a una que yo creo que no es precisamente la más adecuada. Y es que han creado una cámara que se llama Nuka y que crea con inteligencia artificial desnudo a distante. Es decir, tú coges, haces una foto de alguien a través de esta cámara y crean una imagen por inteligencia artificial con sus rasgos y su pose y todo, pero desnudo. No, deberían prohibir ese producto, no lo entiendo. Según lo que he leído en la noticia, que es una especie de experimento. El cuerpo está impreso en 3D, la lente es un gran angular de 37 milímetros y un visor que muestra la imagen de entrada en tiempo real y parámetros configurables del tipo, pues la detección de la pose, la iluminación y ese tipo de cosas. Entonces la cámara lo que hace es que analiza la foto, analiza los rasgos, los físicos, la pose, la iluminación, todo eso, y con eso crea una imagen exactamente con la misma pose y con esos rasgos de la persona que ha fotografiado, pero en bolas, desnuda. Se supone que idealiza los cuerpos, por ejemplo. Así que entre el tema del peligro que tiene una cámara así, el tema de la idealización de los cuerpos dentro del canon de belleza actual y ese tipo de cosas, bueno, y la manera en la que se utiliza la inteligencia artificial, pues se supone que la han creado para visibilizar ese peligro. O sea, un proyecto de arte y diseño para crear debate alrededor de este producto. Y a ver cuánto lo piden
Y espero que no pase de un proyecto, ¿sabes? Además que he visto esa noticia justo después de ver sobre las fotos del cáncer de mama y ese tipo de cosas. Y de una cosa que me parecía súper bonita a esto, que en serio, me he sentido indignado, ¿sabes? Me parecía fatal. Pero bueno, si el proyecto se basa en eso, en crear polémica, pues desde luego la van a crear. Bueno, pasamos a la siguiente noticia, que es curioso. Es que uno de los directores de Instagram, un tal Adam Mosseri, ha dicho el motivo por el que tus fotos no llegan a tus seguidores. Cada 2 por 3 estamos protestando por el algoritmo, ¿no? El algoritmo de las redes sociales que ocultan nuestras fotos, que no se las enseñan a todo el público, que salen muchos anuncios, que salen cosas que no nos interesan. Y ahora, bueno, ha llegado el tal Adam Mosseri y dice que, leo, ¿vale? Lo que ha dicho. Dice, nadie llega a todos sus seguidores cuando publican, principalmente por 2 razones. 1, muchos de tus seguidores no abrirán la aplicación ese día. Y 2, aquellos que inician sesión tienen muchas más publicaciones para ver que las que tienen tiempo para dedicar. Y si no te desplazas hacia abajo lo suficiente, no puedes llegar a cada publicación. Claro, la gente se la ha echado al cuello. O sea, dice, a ver, ¿qué nos estás contando? Si no saliese tanta publicidad, si no saliesen tantas publicaciones que no nos interesan y no escondiese, claro, exactamente, si no escondiese, o sea, si no enterraseis las publicaciones de la gente que seguimos en publicidad y publicaciones patrocinadas, pues a lo mejor sí que veríamos más de las fotos o de los trabajos de la gente a la que seguimos y nuestro trabajo también sería más visibilizado. Otra cosa de las que le han respondido es, claro, y por eso a todo el mundo le ha pasado lo mismo, ¿no? Independientemente del número de seguidores que tuviese. Da igual que tengas decenas de seguidores o que tengas miles de seguidores. Es que no se ha conectado ninguno ese día. Claro, qué casualidad, ¿no? Además, que la gente que está muy flipada por Instagram y eso, o sea, mira las estadísticas, ven a qué hora se conectan la mayoría de sus seguidores, es decir, miden al milímetro el momento en el que publican sus fotos, bueno, las publicaciones que sean, porque Instagram no solamente es para publicar fotos. Y aún así, nadie las ve. O sea, hay tanta gente que no ve, o sea, ahí se ha pegado un pegote el tal Adam Mosseri que no, yo no me lo trago, vamos. Antes, al principio, cuando aparecieron estas redes sociales, prometían cosas del tipo de que, bueno, de que vas a compartir tu trabajo con el resto del mundo, que vas a conocer a mucha gente con tus mismos intereses y tal, pero, bueno, las redes sociales cada vez más se han convertido en otra cosa que no tiene nada que ver con un escaparate en el que mostrar nuestro trabajo y ver el de los demás. Es un negocio puro y duro, es que es así. Yo por eso no me da igual. A mí me da igual, pero yo lo utilizo mucho. Yo, o sea, para cosas que hago, sobre todo temas de, bueno, los artículos en el blog, los vídeos que nosotros, eso sí, hacemos. Sí, claro, a ver, digo con las fotos. Pues le doy más importancia con el tema del programa, que lo vea más gente y que tengamos más gente que venga con nosotros, que hablamos con ellos, porque aprendemos cosas por muchos motivos, que mis propias fotos. Lo de mis fotos me da igual, que lo vean más, lo vean menos. Yo lo subo porque me apetece y ya está. Si un día quiero que lo vean más y quiero tal, pues me haré una página web propia y que quiera entrar directamente, que se meta ahí y las vea. Y muy relacionado con eso, precisamente la última noticia, que como no podía ser de otra manera, la más importante de todas. Bueno, ya se acerca, cada vez queda menos para que empiece el curso de Lightroom edición y revelado de fotografía. Curso online, yo seré el profe de ese curso y vamos a aprender muchas cositas interesantes. Quienes estáis viendo el programa en directo, que sepáis que, bueno, que quedan un par de semanas, es decir, el día 21 es la primera clase. 2 días antes haré una emisión de prueba para la gente que tenga dudas, preguntas antes de empezar el curso y, por supuesto, estoy disponible para todo el mundo para responder a todas las preguntas que haga falta a través de las redes sociales y del email. Y los que estén escuchando el podcast, claro, se hacen diferido de una semana después, que sepáis que quedan muy poquitos días para que empiece una vez que escuchéis el podcast. Así que daos prisa a inscribiros, que se acaban las plazas. No, es mentira, no hay límite de plazas. Vamos a la siguiente rama del programa, que es la frase de la semana. José Benito Ruiz, que ya lo hemos tenido un par de veces aquí de invitado al programa, y que si no lo conocéis, os aconsejamos que busquéis a este hombre porque vais a aprender un montón. Lo dijo en uno de los cursos que fui suyo de composición y me gustó mucho. Lo que pasa es que no me acordaba bien de la frase porque solo se lo escuché una vez y hoy le he escrito para que me la confirmara. Digo, es que no me acuerdo de algo así. Dice, sí, es esta. Y dice tal que así: cualquiera puede hacer una foto, pero siempre será una foto cualquiera. Poco hay que resumir esta foto. O sea, creo que es muy explícita. Todo en el
mundo entero podemos hacer una foto, pero si no tiene un trabajo, si no tiene un aprendizaje detrás, si no tiene todo lo que podemos aprender en la fotografía, va a ser una foto cualquiera, como el 80% de fotos que se suben en las redes sociales. Son fotos cualquiera, y ya, sin interés ninguno. Muchas veces empiezo algunos cursos, algunas charlas y cosas de estas de fotografía con no sé qué hacéis aquí, si lo único que hacemos los fotógrafos es apretar un botón. Claro, la gente en cuanto empiezas un poquito en fotografía se da cuenta enseguida de que la fotografía, con la F mayúscula con la que yo siempre la escribo, no es solamente apretar un botón. Hay muchísimo detrás. Hay inquietudes, reflexiones, hay ganas de contar cosas, hay miedos, hay alegrías, hay de todos los sentimientos que pueda haber en una vida cualquiera, precisamente. Yo estoy muy de acuerdo con esta frase, que sí, que es cierto que cualquiera puede hacer una foto, pero yo qué sé, ¿cómo decían? No es lo mismo hacer una foto que hacer fotografía. Eso es lo que decía yo, que a mí me gustaba hacer fotos, pero no me gustaba la fotografía. Ahora ha cambiado, ahora me gusta la fotografía, que lleva intrínseco hacer fotos, pero me gusta el trabajo que lleva hacer una foto. Creo que se entiende la diferencia entre hacer fotos, así en general, que eso, bueno, lo hace todo el mundo, con el móvil, con la cámara o con cualquier cacharro que tome fotografías. Son, bueno, pues, fotografías simplemente entre comillas, porque muchas veces hay mucha historia detrás de esas simples fotografías, ¿no? De esas simples fotos que puede hacer cualquiera. De hecho, en la mayoría de los casos, cuando se le pregunta a alguien, ¿no? Si hubiese un incendio en tu casa, ¿qué es lo que sacarías, no? Primero, y fotos. Aparte de los animales, de la familia, sería... O sea, bueno, refiriéndose al disco duro donde tiene las fotos o a los álbumes de fotografías impresas, precisamente, que es de lo siguiente que hablaremos. Es decir, las fotos, aunque sean meras fotografías, son muy importantes para todo el mundo. Y ya cuando son cosas como las que intentamos hacer nosotros, que siempre intentamos que sean un poco más trascendentales, que simplemente una foto hecha por tomar, sino que nos preocupamos de cosas como la técnica, la composición, la iluminación, el mensaje y todo ese tipo de cosas, pues pasan a ser otra cosa más. Ya no es una foto cualquiera, ya empiezan a ser otras cosas. Y es a lo que es difícil llegar y a lo que se refiere José Benito, que para eso están los cursos, los libros, los vídeos y todas las fuentes de información que hay por ahí. Programa, el blog de Carlos, que no lo han nombrado todavía. Este blog, aquí lo tenéis, fotolarios.es, ahí se pueden aprender mogollón de cosas. Muy buenas frases, a tenerla en cuenta cuando nos digan que sí, que un fotógrafo lo único que hace es apretar un botón. Pondremos, sí, cualquiera puede hacer una foto, pero será siempre una foto cualquiera. Bueno, pasamos a la siguiente sección del programa, que es... Vamos a hablar de imprimir nuestras fotografías. Casi nada. Intentando que no salgamos llorando. Hay un comentario aquí que dice Nissan, dice, para mí hacer una fotografía es cuando están en papel, porque lo otro son imágenes. Una fotografía empieza desde que madruga y te levantas a las 5 de la mañana para ir a un sitio que está a 2 horas de viaje, para hacer la foto de un amanecer, de un sitio espectacular en el que han pensado hacer una foto ahí. Ahí empieza la fotografía, esa que luego terminará en papel. Pero todo ese proceso está dentro de esa fotografía. O sea, no es cuando está en papel. En la época en la que vivimos, las fotografías no tienen por qué llegar a salir nunca a materializarse en papel. Sí que es cierto que es lo que comentábamos justo antes de empezar el programa, ¿no? Que cuando imprimes la fotografía, o sea, el ver la fotografía impresa en un papel bueno, con una calidad buena, un tamaño así decente, cambia la cosa, cambia la percepción de la fotografía, se convierten en otra cosa más, ¿no? Digamos, de hecho, la gran diferencia entre imprimir o no imprimir nuestra fotografía no es que dejen o no de ser fotografía, o que antes no lo fuesen y cuando las imprimes sí, todas son fotografías, pero se convierte en un objeto físico, algo que para que desaparezca de tu vista tienes que destruirlo o guardarlo conscientemente, no es como la vorágine de ruido que tenemos en internet en la que publicamos una fotografía o vemos una fotografía de alguien a quien seguimos y enseguida se entierra entre todo el resto de publicaciones que hay. Entonces, una fotografía física es más perdurable, aunque no tiene por qué, ¿sabes? De hecho, es más fácil de destruir. No sé que se te queme la casa, como has comentado antes. Claro, exactamente. Es más difícil destruir un archivo digital, ¿sabes? Porque claro, se puede copiar indefinidamente y de exactamente la misma manera a destruir una copia. Lo que pasa es que creo que el hecho de las copias impresas es también que lo convierten en algo único. Todos tenemos las fotos compartidas por internet, que las ve mucha gente, que es muy fácil de compartirlas, de guardarlas, almacenarlas y tal. Pero en cuanto las imprimimos, se convierten en otra cosa. Ya pasan a ser algo real, algo físico, ¿no? Algo que existe en el mundo fuera de internet, ¿no? Es como
quizás sea algo parecido a los videojuegos estos en los que te metes de realidad virtual, ¿no? Dicen, no, puedes viajar por el mundo a través de, yo qué sé, Wall Street, por ejemplo. Sí, pero no es exactamente lo mismo que estar allí, ¿no? Una fotografía sería algo similar. La fotografía digital es muy disfrutable, está muy bien y tal, pero cuando ya la imprimes y se convierte en un objeto físico, es otra cosa, es un pasito más, ¿no? Es algo más, lo aprecias incluso más. Y además se ve muy bonita si lo haces bien, si imprimes bien las fotos. Os aconsejo mucho que miréis en vuestro ordenador vuestras fotografías favoritas y que las imprimáis. Que sean 5 o 6, aunque sean 10, aunque sean 20, las que sea. Tampoco hace falta que sean en tamaños muy, muy, muy grandes. Con hacerlo de, yo sé, de 30 por 20 o incluso menos, simplemente para verlas cómo quedarían, os lo aconsejo mucho, porque veréis cómo cambia una fotografía de verlas en digital retroiluminada a verlas en un papel, sobre todo si es un papel de calidad y tal. Y hablaremos un poquito sobre eso ahora. Vamos a ir por partes, ¿no? Aquí me he hecho varios puntos de cosas a tener en cuenta a la hora de imprimir nuestras fotografías. Empezamos con el tema de la calidad de imagen. Una de las cosas que hay que tener en cuenta es la resolución de nuestras fotografías. A la hora de imprimirlas, es más importante la resolución que en digital. No sé si sabéis que el tema de la resolución de imagen en digital es simplemente los píxeles que tiene de ancho y de alto una fotografía. Es decir, cuando nos dicen en un concurso eso de presenta la fotografía a un tamaño mayor de 2000 píxeles, ¿no? Y a una resolución de 72 píxeles por pulgada o de 300 píxeles por pulgada. A ver, si no se van a imprimir, los 72 píxeles por pulgada o los 300 píxeles por pulgada no van a cambiar en absoluto tu fotografía. Esa información solamente es válida, se utiliza a la hora de imprimir las fotos. Los píxeles por pulgada o puntos por pulgada son la cantidad de puntos que entran en una pulgada, precisamente. Es decir, o sea, en una pulgada lineal, que es más o menos 1,5 centímetros de ancho, 300 puntos por pulgada serían 300 inyecciones de tinta en 1,5 centímetros. En una pulgada más inyecciones de tinta y, por lo tanto, más detalle va a tener. Pero más detalle hasta cierto punto. Es decir, no hace falta flipárselo. Entre 200 y 300 puntos por pulgada es más que suficiente para imprimir nuestra foto a la gran mayoría de tamaños. De hecho, con la fotografía, bueno, con cualquier cosa impresa, ocurre una cosa, que es que de cuanto más lejos la veamos, es decir, cuanto más grande sea la impresión, más tenemos que alejarnos para verla. Y por lo tanto, la resolución, los puntos por pulgada que hay en esa impresión, tienen que ser menos. Siempre pongo de ejemplo las vallas publicitarias, por ejemplo. Más fáciles de ver son las del autobús, pero también si tenéis oportunidad de acercaros a una valla de esas de 12 metros que hay en la carretera, los puntos de impresión se ven perfectamente. De hecho, cuando te acercas, lo único que ves es una trama de puntos, ni siquiera ves la imagen entera. Y es porque a lo mejor están impresas a 30 puntos en una pulgada como mucho. Entonces, a tamaños normales, es decir, bueno, habituales, a tamaños manejables, mejor dicho, 300 píxeles por pulgada, 300 puntos por pulgada es más que suficiente. Más de eso es decirle a la impresora que trabaje y gaste una cantidad de tinta que va a ser totalmente innecesaria. Esas sí que fueron una de las partes que me pidió cuando fue a imprimir mi foto, y es de lo poco que me acuerdo. Es más, el DPP, cuando lo paso a JPG o a TIFF, directamente me los pasa a 300 puntos por pulgada. O sea que ahí no tengo que tocar nada. Así que me fijé, es un dato que yo no conocía, me fijé y digo, sí, exactamente están así. Hay que tener en cuenta que menos de 240 pues podría ser contraproducente, porque puede empezar a verse la trama, los píxeles, los puntos en el papel. Pero bueno, incluso yo llegaba a imprimir fotografía a 72 puntos por pulgada, a un tamaño de medio folio o así, de medio A4, es decir, A5, no sé si sabe la gente de los tamaños, pero bueno, digamos de 20 por 15, ¿vale? Para entendernos. Se veía decentemente bien. Pero bueno, si queremos la máxima calidad, a partir de una cuartilla de tamaño de medio folio, de 20 por 15, por ejemplo, mejor de 200 para arriba. Hasta 300 es más que suficiente. En la descripción de aquí del vídeo y en el grupo compartiré después los mitos y leyendas sobre la resolución de imagen, que hago una prueba demostrativa de que en digital dan igual los puntos por pulgada. Bueno, aquí la gente quizá no sabe este dato. Tú tuviste una imprenta. No era una imprenta, era una empresa de rotulación. Pero también sacaréis fotos, ¿no? De vez en cuando, cosas grandes. O sea, el tema de los puntos por pulgada también lo usaríais. Es una cosa claro. Una pregunta que tengo para ti. ¿Se cobran más? ¿Tienes más puntos por pulgada? Porque gastas más tinta. Sí, eso sí, pero a ver, cuando la impresión es a todo color, se mide el tamaño, las tintas que vas a utilizar y ya está. Es que, a ver,
Nos vamos a meter, eso va a abrir un melón, ¿eh? No abramos el melón, lo podemos dejar para la siguiente. Yo solamente quiero saber si se cobra más o no se cobra más. Es que a 300 puntos por pulgada te cobro 10 euros y a 70 te cobro 2. Pues pónmela a 70. A ver, siempre te van a cobrar por el papel completo, ¿vale? Pero es que hay diferentes tipos de impresión. La impresión por láser, que es por sublimación, digamos que son como láminas que se pegan al papel, por explicarlo de una manera muy sencilla, ¿vale? Está la inyección de tinta, que es puntos precisamente que va inyectando gotitas de tinta en el papel, y después está la impresión offset, que son varias capas. Cada capa es un color diferente. Entonces, cuando haces impresión offset, lo que te cobran es la cantidad de tintas. O sea, puedes imprimir a 1, 2, 3 o 4 tintas. Cada tinta te la cobran por la superficie completa del papel, por el 100% del papel. Si tiene más o menos puntos por pulgada la impresión, eso debería en un principio dar igual, porque ellos van a imprimir a unos puntos por pulgada en concreto. Hazme la foto a 1 punto por pulgada, por favor, y así gastas menos tinta. Eso es horroroso. Bueno, explicado lo de los puntos por pulgada, ahora estaría el tema del espacio de color, ¿vale? El espacio de color adecuado para la impresión. Precisamente para imprimir nuestra fotografía normalmente se hace a las 4 tintas en el espacio de color C, M, Y, K, ¿vale? Que son las tintas que se utilizan para imprimir en inyección de tinta. C de cian, que es azul, M de magenta, Y, que es de yellow, amarillo, y K, que es de negro. El blanco no es una tinta porque es el color del papel, normalmente. Entonces, cuando vamos a llevar a imprimir nuestra fotografía, lo ideal es pasarlas a ese espacio de color, porque normalmente trabajamos en sRGB o Adobe RGB. Son maneras de representar el color. Bueno, cada uno de los espacios de color representa de una manera los colores, y de hecho el CMYK quizás sea el espacio más pequeño de todos. Lo que pasa es que, si vais al laboratorio y lleváis una fotografía en sRGB o en Adobe RGB, preferiblemente Adobe RGB sobre sRGB, tampoco os van a poner muchas pegas. Ellos harán la conversión a las tintas y separarán por las capas si es necesario, y bueno, no tendréis que preocuparos de ese tipo de cosas. Pero si las queréis ver cómo más o menos quedarían los colores, cómo cambiarían los colores en la fotografía al pasarlos de un espacio de color a otro, pues es interesante pasarlas a CMYK para verlas, ¿no? Pero ahora sería el siguiente punto. El tema de la calibración de los monitores. El tema de ver las fotografías en CMYK o cómo van a quedar impresas, solamente lo vamos a poder ver en un monitor bueno y calibrado. Y los monitores buenos y calibrados no son precisamente baratos. O sea, el más barato que yo he visto que sea bastante decente es uno de BQ, me parece. No me acuerdo ahora mismo el modelo, que lo ponían como relación calidad-precio de lo mejorcito. Y lo bueno que tienen esos monitores es que tienen un espacio de color sRGB al 100%, o sea, son capaces de representar el 100% del sRGB y el 98% me parece del Adobe RGB. Entonces ahí podemos ver si lo tenemos bien calibrado de una manera bastante cercana a cómo quedaría la fotografía impresa. Pero hay más cosas. Hay que tener en cuenta que los monitores están retroiluminados y tienen mucho más contraste y mucho más luminosidad que el papel. Por lo tanto, a la hora de calibrar brillo de la pantalla, el contraste y tal, necesitaremos calibradores. Pero bueno, ahora vamos al tema del calibrador, ¿no? Sí. Bueno, sí, os voy a comentar sobre el calibrador. Los calibradores son también cacharritos caros. Es un cacharrito caro que se coloca delante de la pantalla y te analizan el brillo, contraste y demás del monitor. Te lo configuran. Al estar calibrado, digamos que eso de calibrarlos es como una cosa universal, ¿no? Es decir, para que todos veamos la imagen igual en nuestros monitores, pero igual aquí, porque cada impresora también imprime de una manera diferente. Entonces, para imprimir bien la fotografía necesitamos saber el perfil del color de la impresora en la que vayamos a imprimir. Instalarlo en nuestro ordenador, un archivo que le dice al ordenador cómo imprime esa impresora, para mostrar en un monitor calibrado cómo se vería la fotografía impresa en esa impresora. Joder, es que parece un trabalengua, ¿eh? Bueno, buenos monitores. A ver, características de un buen monitor. Tiene que ser IPS, LED, al menos, ¿no? Hay tecnologías nuevas y tal que quizás sean mejores. Que muestre el espacio sRGB al 100% y el Adobe RGB al menos al 95%. A partir de ahí va guay. Ya el tema de la cantidad de brillo y de contraste, pues es según si solamente vas a utilizar el monitor para fotografía o si lo vas a utilizar para más cosas. Pero bueno, en fotografía no es tan delicado el que tenga mucho contraste o mucha luminosidad, porque de hecho bajaremos el contraste y bajaremos la luminosidad al calibrar el monitor. Después, lo siento a la gente de Apple, pero las pantallas monitores de los Mac no son las mejores para fotografía, ni siquiera calibrándolas. Y las de los portátiles que suelen ser muy, muy limitadas en todos los aspectos. Si no vais a imprimir vuestras fotografías, si no van a pasar del digital, todo esto que estoy hablando os sobra, ¿sabes? Porque esto es para tener control sobre el resultado impreso de nuestra fotografía. En la mayoría de los casos no vamos a tener control sobre cómo ve la gente nuestras fotos, porque unos lo verán en la pantalla de un móvil, otro en un portátil, otro
vídeo en un televisor y otro en el monitor de un ordenador, pero vete tú a saber la calidad de ese monitor. Es decir, el aspecto de nuestra fotografía cambia según quién lo vea y dónde lo vea. Todo esto es para tener control sobre el resultado a la hora de imprimirlas, ¿vale? Si vais a imprimir vuestras fotos. De todas maneras, si no tenéis todo esto, se puede seguir imprimiendo, pero entonces tendrías que ir a un laboratorio y hacer ciertas cosas, como por ejemplo, una cosa que se llama hoja de contacto. Es decir, antes de imprimir vuestra foto, de hecho, aunque tengáis el perfil de color de la impresora, el monitor calibrado y todo ese tipo de cosas, yo aconsejo que hagáis una hoja de contacto. Es decir, os vayáis con un archivo con miniaturas de vuestra fotografía, por ejemplo, yo sé, 4 columnas y 10 fotos cada columna, unas 40 fotos por hoja en tamaño A4, y lo imprimáis en el papel y en el sitio donde vayáis a imprimir para ver cómo quedan esas fotografías impresas, cómo cambia desde el monitor al papel y cómo se ven en el papel que sea que os guste. ¿Queréis hacer todo esto? Genial, vais a tener más control sobre el resultado. Pero si no queréis liaros tanto y gastaros tanto dinero en calibradores, por ejemplo, Que vaya rollo. si queremos meternos en plan profesional y a imprimir en detalle, todo esto que estoy explicando es un coñazo y es un dineral. Pero, por suerte, no hace falta todo esto para imprimir nuestras fotografías bien y en calidad. Si tenemos un laboratorio físico cerca de confianza, eso nos soluciona media vida. Podemos hacer lo que he dicho antes, una hoja de contacto para ver cómo imprime ese laboratorio nuestra fotografía. ¿Qué sería lo siguiente? Que me he perdido. ¿Dónde trabajar? Es verdad que eso no lo había mencionado, que el espacio donde trabajas, si quieres hacer muy bien las cosas, debería ser siempre el mismo, con la misma iluminación, pero ambiente, y la luz ambiental o la luz del día va cambiando como vemos nosotros los colores y la luminosidad y contraste de las pantallas, a pesar de que estén calibrados. Por eso siempre hay que trabajar con la misma iluminación y en el mismo sitio, ¿sabes? Que es otro coñazo. Pero bueno, yo lo que suelo hacer es eso, trabajar a oscura y con la iluminación que tengo aquí dentro de la habitación, que siempre es la misma. Pues tenemos todo eso, tenemos el monitor, tenemos calibrado todo. Venga, llegamos, ya tenemos que elegir dónde van a ir nuestras fotos. ¿Dónde se van a plasmar esas fotos? Bueno, pues lo primero, el papel. Eso es un mundo. Menudo papelón. Eso es otro melón. Eso es un papelón. Porque hay tropecientos mil tipos de papel, mogollón de marcas y muchos acabados. O sea, lo típico, ¿no? Pero ¿qué prefieres? ¿Brillo, mate o satinado? Sobre gusto no hay nada escrito. Yo personalmente prefiero los papeles mate, como mucho satinados. Prefiero las fotografías en blanco y negro en papel satinado o mate y las fotografías en color normalmente en satinado o quizás en brillo, aunque a mí normalmente los papeles con brillo no me gustan nada, ¿vale? Pero bueno, hay mucho más aparte de eso, porque está el gramaje, que es el grosor del papel, que viene en gramos por metro cuadrado. O sea, una lámina de 1 metro cuadrado, lo que pesaría esa lámina. Cuanto más gramos sea, por ejemplo, el que me has dicho tú antes es de unos 310 gramos por metro cuadrado, que es un papel bastante gruesecillo, consistente. Digamos que a partir de 250 gramos es un papel consistente, que gusta tener en las manos. Menos de 200 gramos, pues ya serían papeles más finitos y tal. Así que tenerlo en cuenta. Sobre el papel, lo ideal es conseguir un catálogo de papel. Este es de Canson Infinity, que es una marca y tipo de papel que bueno, tienen fotografías de gente que sabe lo que hace, impresas en diferentes tipos de papel. Entonces ves los acabados, los brillos. Si tienen varios papeles en el laboratorio y tal, pues haced una hoja de contacto de vuestra fotografía en varios papeles diferentes y veis en cuál os gusta más los acabados. ¿Esos tipos de papeles son genéricos? ¿Los suelen tener los laboratorios o son muy especiales? A lo mejor puede ser que llegue al sitio y diga, no, de eso no, eso es muy, muy especial, tendría que pedirlo. Que según el laboratorio, las marcas más típicas son Canson y Ilford, pero hay muchas más marcas de papel y muchos más tipos de papel. Entonces, en los laboratorios, o sea, los de andar por casa, los que antes llevábamos el carrete a revelar y nos daban las fotos impresas, utilizan un papel fotográfico que es muy plasticoso, ese que se curva, sí, ¿verdad? Cuando imprime la foto se queda curvado, es finito, parece plástico más que papel. Y ese no lo recomiendo yo para imprimir nuestras fotos. Yo preferiría imprimirlas en este tipo de papeles, especialmente si vamos a hacer una exposición, si vamos a regalarlas o cualquier cosa de esa, que sea una cosa que guste tocar y tener entre las manos. Entonces, tenéis que preguntar en vuestro laboratorio. Y si es un papel con el que ellos no trabajan, a lo mejor pueden pedirlo. Pero vamos, Ilford, Canson, acertáis seguro, RAG, varitado, ya vamos muy bien, ¿vale? Bueno, también está papel Kodak, Canson, Epson, es decir, Canon también tiene sus papeles, hay un montón. Y lo que recomiendo en ese caso es probar
probar y ver cuál os gusta más, cuál os da más resultados. Como según el aspecto que tenga vuestra fotografía, cómo os reveléis, si reveláis fotografías con muchos negros, con pocos negros, color o en blanco y negro, pues queda diferente según el tipo de papel. Así que es bueno probar antes, trabajar con el laboratorio para que también te aconsejen sobre el tipo de papel en el que puede funcionar mejor las fotografías que tú les lleves. Si yo quiero hacerlo en mi casa, ¿qué pasa? Pues mira, si queréis hacerlo en vuestra casa, vais a tener control absoluto sobre el resultado, es decir, vais a poder pedir, por ejemplo, comprar el papel directamente al laboratorio o pedirlo por internet y os llegan las cajitas con papeles de diferentes tipos y tal. Podéis elegir la impresora en la que imprimir, en las tintas que utilizar. No solamente están las tintas de la marca de la impresora, sino también hay tintas genéricas que son compatibles con las diferentes impresoras domésticas y tal. Y vais a tener mucho control, pero va a ser muchísimo más caro. Proporcionalmente es muchísimo más caro imprimir en vuestra casa que imprimir en un laboratorio. Entonces hay que ver... Que, o sea, es lo contrario que podíamos pensar, ¿no? Tengo mi impresora y saco mis fotos más baratas. Pues no, para nada. Piensa que los laboratorios compran papel a precio mucho más bajo, normalmente en mayores cantidades, o sea, consiguen mejores ofertas y sus impresoras suelen ser profesionales. Con las tintas lo mismo, la tinta es un líquido súper caro, súper caro. Creo que ha llegado a ser el líquido más caro del universo. En tamaños domésticos, pues sale proporcionalmente mucho más caro de lo que le puede salir al laboratorio. Calcula que aproximadamente el triple de lo que te cuesta en el laboratorio te va a costar en tu casa. Pero, claro, tienes control sobre todo. Imprimes la foto que quieres, como quieres, haces todas las pruebas y todos los experimentos que quieres. Después, la siguiente opción es eso, en el laboratorio local. ¿Ahí qué pasa? Va a ser mucho más barato, pero vas a tener menos control sobre el resultado y te vas a tener que fiar de lo que digan los profesionales. Aunque, por suerte, si es un laboratorio local, es decir, al que te puedes acercar, puedes trabajar con ellos. Es decir, puedes hacer varias pruebas, decirle, no, si me gusta más, si me gusta menos, yo quiero más oscuro, más claro o más lo que sea. Y la tercera opción sería el laboratorios online, que los hay también. Tú envías tus fotografías en digital y te envían a casa las fotografías impresas en papel. Suelen ser todavía más baratas que los laboratorios locales, pero ahí sí que tienes muchísimo menos control. Si te quieres poner a hacer experimentos, pues como mínimo vas a tardar más tiempo, ¿vale? Porque tienes que enviar las fotos, que te las devuelvan ya impresas, mirar los resultados, volver a hacer pruebas y empezar todo. Pero proporcionalmente salen mucho más baratos. Y esas serían las opciones en cuanto a impresora y tintas. Que por cierto, las tintas, cuantas de más calidad, mejor. Normalmente las de más calidad son las propias de la impresora. Las genéricas, está muy bien, te ahorras dinero, pero suelen ser de peor calidad. Y otra cosa, que no suelen avisar. Para imprimir fotografías no son buenas las impresoras láser, que son mucho más baratas proporcionalmente. Tienen que ser de inyección de tinta. Pero las de inyección de tinta, si no las utilizas habitualmente, se te pueden estropear los cabezales. Se te pueden obstruir, se te puede secar la tinta. En las agujas se secan y se estropea. Y ya tenemos que recurrir a servicio técnico o hacer chapuzas y tal. O sea que yo nunca he recomendado imprimir en casa. He puesto de ejemplo a José Benito Ruiz, por ejemplo, que él imprime sus fotografías en su casa, pero bueno, porque imprime habitualmente y sabe muy bien lo que se hace. Y todo esto lo tiene súper, hiper, mega controlado. Bueno, y no os recomiendo para absolutamente nada imprimir si quieres un trabajo de calidad, que te gustaría colgarlo y exponerlo en una exposición y ese tipo de cosas, las típicas tiendas de supermercado o incluso las que son tipo expendedoras, ¿no? Que metes la tarjeta y te empiezan a sacar las fotos. Eso ¿doblada? No es para nada recomendable. Son dobladas, exactamente. Parecen tejas. Y dices, pues si yo quería fotos, no era para poner el tejado de mi casa. Exactamente, ¿vale? Entonces, yo eso no lo recomiendo. Ya que imprimimos las fotos, vamos a hacerlo bien y en condiciones, que somos fotógrafos, que no son meras fotografías lo que hacemos, que no son fotos cualquiera las que vamos a imprimir, que son nuestras fotos, ¿sabes? Nuestras mejores fotos, de hecho. Fernando Torres dice, ¿alguna ha trabajado con sal digital para imprimir fotos? Yo lo he utilizado para hacer álbumes. En los álbumes trabajan bastante bien. Fotos no he pedido ninguna, quizá en un futuro pide, pero por lo menos los trabajos en álbumes que he hecho de tanto propios de mi familia como de comuniones y tal, la verdad es que yo he acabado muy contento con lo que me han traído a casa, ¿eh? En este blog de aquí hay un artículo sobre 2 o 3 productos de sal digital. Me hicieron una oferta de estas chulas a cambio de comentar lo que me había parecido el resultado. Y yo en vez de comentar, pues cogí y dijo, pues ya aprovecho y hago un artículo sobre cada uno de estos productos. Tengo un artículo sobre el álbum digital, sobre el cuaderno digital y sobre impresión en PVC. PVC, ¿no? Es que trabajan bastante bien. Yo por lo menos los álbumes y álbumes grandes, yo he pedido álbumes bastante grandes y ahí sí que la manera de editarlo y todo, cómo lo trabajas, cómo lo mandas y todo. Sobre todo en los últimos años se han puesto las pilas y hay profesionales incluso que trabajan con ellos. Álbumes de boda y ese tipo de cosas. Porque además puedes elegir las calidades de papel, los acabados. Todo. O sea, es muy completo. A eso me refería, cuando pensaba en laboratorios digitales, me refería, por ejemplo, a Sal Digital. Aunque hay otros también que incluso trabajan mejor que los famosos como Sal Digital, Hoffman y demás. Pero bueno, ese es uno que conoce todo el mundo y guay. O sea, tiene cosas también como descargarte el perfil de color
de las impresoras que utilizan ellos. Entonces, si tienes calibrados los monitores, bueno, toda la película que hemos contado antes, puedes ver el resultado en tu monitor. Y tienen también un programa que, bueno, que es cómodo de utilizar. Que A está mí bien. lo veo muy, muy intuitivo, está muy bien. Esto es muy fácil, muy sencillo. En un rato jugando con el programa, te haces con él. Los puntos que quedan creo que se han ido comentando todo. Lo único que quedaría es lo del tema de proteger la impresión. Es decir, si no vamos inmediatamente a enmarcar nuestras fotos y ponerlas en mitad de nuestro salón, es conveniente pues almacenarlos con cuidado, porque no deja de ser papel que se puede deteriorar y tal. Entonces, fuera de sitios donde haya humedad, hongos y ese tipo de cosas. Y hay varias posibilidades que, aparte de enmarcar, lo típico, ¿no? que ya estaría protegido. Si le pones un cristal, te cargas el tema del papel que hayas elegido, la textura y los brillos o no que tenga el papel. Así que cuando enmarquéis, yo os recomiendo que no pongáis cristal en la fotografía, porque para eso habéis gastado el dinero en un papel en condiciones. Así que otra posibilidad es laminar, que tampoco lo recomiendo mucho, porque aunque quedan muy protegidas, al final como una especie de capa de barniz sobre tu foto. Te cargas el aspecto que tiene la tinta, la textura del papel y todo eso. Pero bueno, son maneras de proteger la fotografía. Y lo típico que se hace es meterlas o en un passepartout o en un marco en el que estén protegidas los laterales para que no se arañen y cubrirlas con un papel vegetal o papel de seda o papel vegetal, papel pinocho, ese tipo de cosas. Simplemente para que no pasen cosas como las que dijiste antes de entrar al directo que te habían pasado a ti, que te habían venido las fotos arañadas, ¿no? No, un compañero de la asociación, cuando pedimos la foto, era un papel más sensible que el mío, tenía que tener más cuidado y le vinieron casi todas rayadas. Se las rayaron casi todas cuando se hizo la puntuación de la fotografía. Le iban tocando, le iban, ¿sabes?, manejando y se estropearon, se degradaron bastante. Nos quedamos todos locos. Luego cuando la vimos, hay papeles que son muy sensibles al roce, a la rayadura y todo eso hay que tener mucho cuidado. Y bueno, y ya otra posibilidad es meterlas en álbumes, pero claro, a ver qué tipo de álbum. Hay posibilidad de imprimir directamente en el álbum, es decir, no son las típicas fotos que coges y metes o pegas en el álbum, sino que el álbum ya viene con las fotos impresas, puedes seguir el papel, las calidades y todo eso que también dan resultados muy, muy chulos. Pero ya es para tenerlo en plan libro, ¿no? Más que para colgarlas en algún sitio. Mira, por escriba dice que tienen que imprimir 2 fotos para un concurso local, van en passepartout. Mejor que lo monten en laboratorio, quedará más profesional. Yo digo yo que sí. Sobre todo porque el passepartout te lo puedes montar tú, es decir, tú puedes coger un tamaño de X centímetros más que tu fotografía, recortar el rectángulo con las 2 capas para que quede aprisionado la foto entre los 2 cartones, que el passepartout no deja de ser un cartón montado y en medio la fotografía, pero es que en los laboratorios, en las tiendas de fotografía y tal, el corte que te hacen para la ventana esa donde se va a ver tu foto es mucho más preciso. En ángulo. Exactamente, y es en inglete. Entonces es un corte que queda mucho más elegante porque además se ve el passepartout en muchas ocasiones son varias láminas de cartón de diferente color o de diferentes materiales o simplemente porque crea una especie de marco que protege mejor y que hace que se vea mejor la imagen sin que proyecte sombras sobre tu fotografía. Cuando hacemos el corte recto es más probable que se proyecte una sombra sobre la foto. En el corte en inglete que hacen en los laboratorios pues no van a producirse esas sombras. Vale, pregunta de Alfredo. Dice, si pensamos en imprimir nuestras fotos, ¿qué medidas debemos ponderar al momento de encuadrar para aprovechar al máximo el espacio de papel que manejan los laboratorios? Nada, el que quieras. Para eso trabajas con laboratorios y ellos pues seguramente te recomendarán o tú les podrás dar indicaciones de cuánto margen dejar alrededor de tu fotografía si quieres dejar margen en blanco, que es una cosa que yo recomiendo porque protege la foto. O sea, imagínate que te da un golpecito o que lo agarras y se te dobla un poquito una esquina, pues siempre podrás recortar ese poquito. O el propio passepartout, si lo vas a poner en passepartout, lo tapa luego el borde. Exactamente. O sea si lo imprimes a sangre, que se llama, es decir, hasta el borde del papel, cuando lo pones en un marco o en un passepartout, te va a pisar parte de la imagen. Entonces, para eso es una de las utilidades de ese borde blanco. Que tiene más utilidades el borde blanco, aparte de proteger la imagen de golpes y poder coger la fotografía sin dejar la huella en mitad de la foto, es el tema de aislar la fotografía del color o de la textura del papel de alrededor, o sea, de la pared de alrededor, al verlo, o de la mesa o de donde sea que las veas. Una manera de controlar también cómo visualiza a la gente tu fotografía. Igual que el passepartout. Y luego también está la elección de poner un passepartout oscuro o un passepartout claro. Todo eso luego también se decide, depende de la foto, de cómo se ve tu foto y qué sensación quieres dar. De hecho, es muy importante el color y la oscuridad o claridad del marco que elijas, porque cambia mucho cómo se visualiza la foto. Yo lo hago muy sencillo eso. Si mi foto más bien tirando a oscura, lo pido blanco. Y si mi foto más bien clarita, lo pido negro. Porque al ser negro, la hago más brillante todavía.
lo potencio, y si es una foto oscura, si pido propactus blanco, esa oscuridad se hace más oscura todavía. Yo me manejo con eso tan sencillo. Yo prácticamente igual. Intento evitar que aumente o disminuya el contraste y por eso prefiero passepartout neutro, tipo gris medio, por ejemplo, que no afecta al interior y nunca de colores. No me gusta enmarcar con colores. Miguel dice, ¿y el passepartout cómo calcular el tamaño de este para que quede proporcionado? Bueno, eso ya es como te dé la gana, básicamente. O sea, no hay una manera oficial, habitual de hacerlo. Siempre se recomienda dejar unos 5 centímetros alrededor. Por ejemplo, si quieres poner un marco en condiciones en tu fotografía para aislarlo totalmente de alrededor. Ahora, hay gente que pone un bordecito blanco de 2 milímetros y hay gente que pone 10 centímetros, ¿sabes? Entonces, eso ya es para gustos. O sea, eso es control sobre cómo va a visualizar la gente tu fotografía. Si tu foto permite hacer recorte, pues igual llega a la imprenta y te dice, oye, tenemos que recortar un poco porque la medida que me has dado no se va a quedar mal. Van a quedar borde blanco y a lo mejor tú no quieres borde blanco. Lo habitual es que las proporciones de papel típicas es la 3.2 y la 5.7, que es precisamente los tamaños habituales de todas las cámaras. Esa proporción siempre van a tener papel en cualquier laboratorio. Ahora ya cuando haces cosas más extrañas, ¿sabes? Que no se ajustan a las proporciones habituales esas de los sensores. Si quieres la foto, ¿vale?, de alto que tenga 43 y de ancho que tenga 27. ¿Por qué? Porque de un hueco de la pared que mide eso, pues va a salir algo que seguramente haya que ajustarlo, recortar de algún lado, depende cómo lo quieras. Claro, dice, oye, mira, toma mi foto y lo quiero ajustado al tamaño de mi sensor de la cámara. Yo también tenía un profesor que me decía siempre que a la hora de dejar el marco, tanto en fotos horizontales como en verticales, que nunca dejase el mismo espacio arriba y abajo. Que dejase el mismo espacio en los laterales y que arriba dejase 1/3 y abajo 2/3. ¿Y eso? No sé. ¿Para poner la pegatina del nombre? Pues supongo que sería lo mejor para poner el número de serie o cualquier cosa, pero es como una manía que tenía él que nos exigía que imprimiésemos y que enmarcásemos así la foto, con 1/3 por arriba y 2/3 o sea, una parte por arriba y 2 por abajo. Espero que hayáis aprendido un montón sobre imprimir. Cualquier duda, cualquier cosa, nos lo dejáis abajo en comentarios o en el grupo de Fotografía en 12 pulgadas en Facebook. Y ya para terminar, recordar a la gente que si os gustan estos contenidos y queréis que sigamos haciéndolo y nos queréis apoyar en lo que hacemos, siempre podéis compartir en vuestras redes sociales, darle a like, votar con 5 puntitos, 5 corazoncitos o lo que sea en los podcasts y ese tipo de cosas. Si encima queréis más, os podéis hacer miembros del canal, o por 3 euros o por 5 euros al mes. Cada nivel de membresía pues tiene unas ventajas diferentes, pero en ambos casos son ventajas muy interesantes. Como el martes pasado que estuvimos hablando sobre los bajones fotográficos. Pues Dios de sí, estuvo chulo, ¿eh? Muy interesante. Yo creo que estuvo muy bonito el programa ese. Pues sí, pues si os hacéis miembros del segundo nivel, podéis asistir a ese tipo de directos extra que hacemos. Y ya nada, recordar que esto se emite en directo todos los jueves a las 8, una semana después en las diferentes plataformas de podcast, y que nos tenéis para cuando queráis en redes sociales, mensajes privados, página web, blog y todo ese tipo de cosas. Chicos, disfrutad de la fotografía. Buenas noches a todos. Nos vemos. Chao. Adiós.